Hola, bienvenidos al mundo de fundamentos de Python. Mi nombre es Juan Esteban Hernández, cofundador de OpenEdu IA. En este mundo vamos a ver lo que es el lenguaje de programación Python, una de sus eh, las funcionalidades que este tiene, lo que son la sintaxis, la historia, lo que son bibliotecas, los tipos de datos, estructuras de datos, eh, lo que son ciclos repetitivos, lo que son condicionales, y todo lo que necesitan saber para hacer código funcional en Python y poder hacer sus aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, empezamos. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación que se escribe principalmente para escribir programas en una computadora. Es muy conocido y es muy popular por su simplicidad a la hora de escribir código, y entonces lo convierte en una gran opción para los que están iniciando en el mundo de la programación. Adicionalmente, Python es uno de los programas o lenguajes que lideran en el campo de la inteligencia artificial, debido a que es muy versátil, ya que no es un lenguaje en sí compilado, sino es interpretado. ¿Qué es un lenguaje compilado? Un lenguaje compilado es un lenguaje que está diseñado específicamente para un sistema operativo o para un tipo de máquina. Por ejemplo, cuando ustedes escriben código en C, que es un lenguaje de programación bastante robusto, eh, ese código solo sirve para esa arquitectura de su computador. Si ustedes tratan de correr ese mismo código o tratan de correr ese mismo programa en un Mac o en un dispositivo Linux, no lo van a poder correr. Mientras si tienen instalado Python en cualquier sistema operativo, van a poder correr con el mismo código en todos los sistemas que esté disponible en esa arquitectura. Bueno, también es conocido por su versatilidad, y lo que lo distingue en la rama de inteligencia artificial son sus bibliotecas. Existen muchas bibliotecas que nos permiten escribir código en Python bastante sencillo, lo que son hacer modelos de inteligencia artificial bastante sencillos sin meternos tanto en la parte técnica, entonces lo que permite que un equipo de desarrollo de modelos de inteligencia artificial saque más rápido sus productos. Entonces, por eso utilizamos este lenguaje de programación. Bueno, ¿cómo nació Python? Python fue creada a finales de 1980 por Guido van Roms, un programador holandés. Él quería hacer un lenguaje que fuera fácil de leer, expresivo y que tuviera un formato de código claro y legible. La idea de él es que una persona que no supiera tanto de programación pudiera ver qué hace ese programa solo con ver el código. Eh, el nombre Python salió de un programa que le gustaba a Guido Van Roms llamado Monty Python's Flying Circus, y lo hizo como para, él quería como un nombre distintivo para su lenguaje de programación y por eso lo nombró así. Y la primera versión de Python salió en 1991, la 0.9, y desde ahí ha crecido exponencialmente. Otra cosa que tiene es una comunidad muy activa, entonces por eso su desarrollo ha sido como de constante crecimiento, ya que mucha gente le interesa que Python, mucha gente y muchas empresas les interesa que Python esté bien construido, entonces le mete mucho capital a lo que es el desarrollo del lenguaje. Listo. Vamos a hablar qué son las bibliotecas en Python, uno de los temas más importantes a la hora de hablar de Python. Bueno, en esencia, una biblioteca es un conjunto de código escrito por otros programadores que resuelven como problemas o tipo de especificaciones que todo el mundo tiene. Lo que digamos, una librería puede ser algo que mucha gente necesite y puede ser reutilizable. Entonces, al utilizar biblioteca dentro de tu programa, dentro de tu código, puedes acceder a muchas funcionalidades y, eh, y lo que significa un ahorro de tiempo y esfuerzo a la hora de escribir código en Python. Listo. Acá puse una de las librerías más como representativas de Python dentro de la inteligencia artificial, como es TensorFlow, PyTorch y Keras. TensorFlow actualmente también tiene desarrollo con Google. Es una biblioteca que trabaja mucho Google para lo que son sus proyectos de Machine Learning. Y también todo esto nos permite hacer la creación y entrenamiento de redes neuronales, otros sistemas de inteligencia artificial. Listo. Para hablar de Python, tenemos que hablar algo que distingue los demás lenguajes de programación, y es un sintaxis. Es bastante diferente, o bueno,
tiene bastantes diferencias con los que son C o los lenguajes derivados de C o C++. En esto quiero hablar de 5 como puntos que tiene la sintaxis de Python que la hace diferente. Una es la indentación. ¿Qué significa indentación? Que aquí eh, lo que esté con un espacio o el código que esté escrito después de un espacio o un tab, eso es una indentación y es importante saber cuándo ponerlo y cuándo no. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más práctico. También lo que son los comentarios, cómo poner comentarios. También lo que son las variables, cómo asignar variables, cómo asignar datos. Lo que es la impresión de texto, algo básico que necesitamos saber para hacer al menos un programa básico en Python. Lo que son las estructuras de control, las estructuras cíclicas y las estructuras de condicionales. Factores importantes para aprender a hacer código básico de Python y comenzar nuestra aventura en este lenguaje de programación. Listo. La indentación, como estaba hablando, es Python. La mayoría de lenguajes usan llaves para cerrar bloques de código. En Python no es así. Se utilizan la indentación. ¿Cómo se hace eso? Mediante el uso de espacios o tabulaciones. Esto se hace para estructurar ese código y que dentro de un bloque es exacto del programa. Eso lo vamos a ver ahorita. Solo quiero que quede como la definición teórica. Eso lo vamos a hacer en un ejemplo práctico ahorita. Listo. Los comentarios. Los comentarios en Python empieza con el numeral, la letra o el ASCII numeral, y después todo lo que esté en esa misma línea, en el numeral, no va a ser compilado, sino es como más de descripción de lo que está haciendo en esa parte del programa. Eso también lo vamos a ver ahorita más tarde en un ejemplo práctico. Las variables y la asignación. Bueno, el Python es un lenguaje de tipo dinámico, de tipado dinámico, perdón, lo que significa que no está definido o su sintaxis no está muy fuertemente ligada a lo que es el tipado, sino lo que permite es que a diferentes tipos de variables él ya automáticamente sabe de qué tipo de variable es. Eso ahorita lo vamos a ver ya en lo que es la asignación de variables en un ejemplo práctico. Listo. Tipos de variables, algo fundamental dentro de Python. Acá puse o vamos a hablar más que todo de las básicas, porque hay estructuras de datos que son más complejas y esos ya son como temas más avanzados. Ahorita yo quiero que quede claro el concepto de las variables básicas. Entonces están los tipos números. Los números pueden ser representados como enteros, como lo es números negativos, números normales, todos sin decimal. Estos son representados por la palabra reservada int. Entonces, cuando tú defines una variable tipo int, es un número entero. Pasa lo mismo con el float. El float te permite números negativos con decimal, siempre todos los números con decimales. Otro bastante usado son las cadenas de texto. Estas se representan mediante el uso de la palabra reservada str, que es un acrónimo de lo que es string o cadena de texto en inglés. Eh, Esta se representa para escribir texto o caracteres, entonces como la palabra hola, Python, 1, 2, 3. Este 1, 2, 3 es diferente si lo escribiéramos como una variable de tipo int a una variable de tipo cadena de texto, porque una variable, como si fuera representado como una variable de tipo int, sería 123, representaría el número 123. Acá representa el texto 1, 2, 3. Y ya por último, perdón, los booleanos. Los booleanos es un tipo de dato bastante sencillo pero bastante útil que nos permite representar un valor con dos tipos de variables, true o false, falso o verdadero. Entonces eso es más que todo para hacer comparaciones en las estructuras de condicionales, eso lo vamos a ver más adelante. Las impresiones de texto. Eso se hace con la palabra reservada o el comando reservado print. Print, abres paréntesis, cierras paréntesis, todo lo que esté dentro de este print lo va a imprimir. Vamos a ver cómo se hace. También existe el operador de concatenación, este más, que es diferente a la suma. Vamos a ver eso también, esa diferencia. Y o también utilizando fstrings, que es un tipo de tipado dentro del print. Eso lo vamos a ver, que
Está, ese tipo de tipado está a través de Python 3.6 en adelante. Listo. Estructuras de control. Vamos a hablar eh, un poquito sobre las estructuras de control. Ya en otros videos hablaremos más al respecto sobre ellas. Ahorita que quiero que es el concepto. Python utiliza estructuras de control como if, for y while para tomar decisiones y repetir acciones. Estas nos permiten hacer tomas de decisiones o condicionales para que ciertas partes del código se ejecuten si nosotros queremos y si no, no se ejecuten, básicamente. Eh, Ahí se separan en dos, en las estructuras condicionales, que son el if else y el if else, que vamos a ver eso más adelante. Después también está el for y el while, que es otros, son los cíclicos, las estructuras cíclicas, y eso también vamos a verlo en otro video. Y con esto queda ya parte, la parte técnica, vamos a pasar a la parte de programación en Python de esta sección.